Entonces, vamos a estudiar es decir, lo que hace un péndulo, a ver si hemos tenido suerte. Ah, sí, hemos tenido suerte. Ya cargado en la caché del cacharro. Ah. Bueno, esto es en la Universidad de... el Instituto de Física de qué universidad? Ah, de Heidelberg. El Instituto de Física de la Universidad de Heidelberg. Y ahí tenemos un pendulazo tremendo. Está colgado del techo, creo que en España, donde tenemos uno, en el Museo de las Ciencias, ¿no?, de Valencia o algo de eso, ¿no? ¿No hay uno de esos? Bueno, entonces ahí, si estuviésemos un par de orillas, bueno, tiempo suficiente, veríamos cómo el plano en el cual está oscilando el péndulo es un péndulo simple, normal, bueno, normalito. Lo único, la longitud, claro, ahí estáis viendo el periodo, o sea, esto es, salvo no sé exactamente qué hora, pero vamos, desde hace unos minutos, creo. La longitud, pues no sé cuántos metros es de la cuerda, del cable ese de acero. La masa es muy grande, la de la bola, no sabría decir ahora cuántos kilos, precisamente para que el efecto de la amortiguación del aire sea muy pequeño, es decir, que esté eso oscilando horas y horas, ¿no? Luego vendrá, me imagino, que alguien y lo pondrá otra vez en hora, o sea, lo soltará. No lo sé. No. Probablemente sea, conociendo a estos germanos, un mecanismo. Iba a decir, como les falle, no saben qué hacer, que es darle una patada a la bola, que es lo que haríamos nosotros. Bueno, lo bonito de esto es que uno dice, bueno, pues eso está oscilando en un plano. Movimiento armónico simple, porque el ángulo es muy pequeño, como estáis viendo, pero si nosotros estuviésemos esperando tiempo suficiente, entonces veríamos, por eso están las marcas ahí en el suelo, veríamos cómo ha cambiado la orientación. Y no es porque se haya retorcido el cable, ni nada de nada. Bueno, si viene algún turista español, pues a lo mejor le hace eso, pero... ¿De acuerdo? Entonces es entender este problema. En particular, ver, o sea, precisamente que cambie la orientación del plano es un efecto de la fuerza de Coriolis, de la rotación de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta al plano, en girar 180 grados? Fijaos que no 360, porque una vez que gira 180 volvemos a estar en la misma situación, en el mismo plano. Eso depende de a qué latitud nos encontremos. ¿Vale? Vamos a intentar entenderlo. Es decir, que tenemos aquí otra vez, nos encontramos en la Tierra. Y ahora vamos a dibujar aquí el péndulo. Tenemos aquí a una colatitud pi. Aquí tenemos a Heidelberg. Bien. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones del movimiento, eso es lo que necesitamos. Del movimiento en el sistema de referencia. En los polos, ¿cuánto creeríais que tarda cuánto tiempo tendríamos que esperar para volver a ver el plano en el cual está oscilando el péndulo otra vez en la misma orientación? Es decir, que yo voy, asomo, lo hacemos con ese péndulo en el polo norte o en el polo sur, ¿no? Miro una hora después y veo que ¿no?, la orientación ha cambiado. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que el plano de oscilación vuelva a ser el mismo que el inicial? 12 horas, efectivamente. O sea que varía desde el ecuador, que es, o sea, dije, hay que tener lo de 180 grados, no hay que esperar a que dé la vuelta completa. En el ecuador sería un tiempo infinito, no cambia, y en los polos, entre eso, tenemos tiempos diferentes. Vale. Vamos a coger los mismos ejes que teníamos en el problema anterior. ¿De acuerdo? Es decir,
que teníamos para la ecuación del movimiento, a ver cómo teníamos el asunto. Tenemos que añadir T, o sea, tenemos fuerza neta. En la fuerza neta tenemos las fuerzas reales y las ficticias. Es decir, tenemos aquí Coriolis. El efecto de la fuerza centrífuga lo vamos a meter dentro de la gravedad efectiva otra vez. Entre las reales tenemos la gravedad, pero también tenemos la tensión en la cuerda. Tenemos esto, tenemos esto. Es decir, que tenemos entonces como fuerzas, cuando ponga suma de fuerzas, tanto reales como efectivas, voy a tener la gravedad corregida, el peso corregido, voy a tener la tensión en la cuerda y voy a tener la fuerza de Coriolis. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres que voy a poner. Igual a la masa por la aceleración. Tendremos más la fuerza de Coriolis, teníamos 2 veces la masa por V por omega igual a M por A. Estupendo. Vamos a ponernos en otra pantalla. El eje Z según G efectivo. Es lo que habíamos hecho. Y vamos a considerar pequeñas oscilaciones. De tal manera que entonces lo que yo voy a buscar es lo que ocurre en el plano XY, es el plano tangente a la superficie terrestre. El plano formado es ¿de acuerdo? ¿Entendido? Bien. Vamos a dibujar aquí nuestro péndulo. Voy a ponerlo primero en una dimensión con pequeñas oscilaciones, o sea, en una dimensión, considerando el péndulo normal hasta ahora, para que sepáis qué es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Hago el diagrama del cuerpo libre, qué es lo que quiero hacer. Tendríamos aquí la tensión, supongamos que este es el eje X, esto sería el plano XY, tendríamos aquí el eje Z, X, Z. Tendríamos aquí T, tendríamos aquí la masa por G efectivo, genial. El origen de coordenadas lo tenemos aquí. Y esto es θ. De tal manera que tendríamos entonces para el eje Z, tendríamos T por coseno de θ, o sea, TZ, igual más menos M G efectivo, y esto tendríamos igual a la masa por la aceleración. Para el eje X, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos menos T, seno de θ, esto sería Tx, y ya está. Masa por la aceleración a sub x. Eso sin tener en cuenta el término todavía de Coriolis. Bueno. Sí, exactamente. Que eso es lo que tenéis, o sea, a ver si veis lo que hay en el libro. ¿Por qué ahora vamos a considerar, o sea, dónde voy a considerar las pequeñas oscilaciones? Si este ángulo
es pequeñito, entonces coseno de tita lo puedo tomar como 1. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos y que la aceleración a sub z es aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque el movimiento vertical es muy pequeño, es despreciable. Por lo tanto, si el movimiento vertical es despreciable, la aceleración tiene que ser 0, aproximadamente 0. Eso significa que t es aproximadamente el peso. ¿De acuerdo? Fijaos, cuidado. Esto solo es cierto, es una buena aproximación si naturalmente el ángulo es pequeño de oscilación. Si no, no. Y nosotros lo hemos resuelto en su momento para cualquier ángulo. Es decir, que no me confundáis ahora lo que estábamos haciendo para cualquier ángulo y lo que vamos a hacer para un ángulo pequeño aquí. O sea que es otra forma de considerar. ¿Cómo consideraba yo pequeñas oscilaciones en ese momento? Bueno, consideraba que el seno de tita, ¿no? Buscábamos las ecuaciones del movimiento, coordenadas polares, bla, 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 ¿no? Teníamos una ecuación para el ángulo y entonces teníamos seno de tita y lo aproximaba por tita. Bueno, esta es otra forma de poder ver exactamente lo mismo. ¿Entendido? Vamos a ver, y entonces, si tenemos aquí, es decir, que tendríamos esto, ¿y qué es lo que podemos ponernos aquí? Tenemos t aproximadamente coseno de tita, o vamos a poner, coseno de tita, mg, vamos a poner ya el igual. Efectivo, ¿y qué teníamos para x? Teníamos menos t, seno de tita, igual a m por ax. Vale. De acuerdo. Tz. El seno de tita es aproximadamente tita, pero también es aproximadamente la tangente de tita, cuando el ángulo es pequeño. Si tita es mucho menor que 1. El seno es aproximadamente la tangente, aproximadamente el ángulo. La tangente de tita es tz dividido por tx, que es z dividido por x. Si nosotros considerábamos el origen de coordenadas en el punto donde está atado me parece que lo puse antes aquí en el punto más bajo. Aquí. Tenemos que tz es lo mismo que tx, tz dividido por tx, lo mismo que z dividido por x, es decir, que como tz es aproximadamente t, que es aproximadamente el peso, tendremos entonces que tx es aproximadamente x dividido por z por mg. Es decir, que tenemos aquí, en esta ecuación, que esto era tx, tendremos menos x dividido por z por mg, efectivo, aquí. Cuando me da igual ya quitarlo de efectivo, ya se escribo menos. Aquí algo he hecho, aquí algo he hecho mal, que es también decir que es aproximadamente ZL, al ser el ángulo. Cuando el ángulo es pequeño, Z es aproximadamente L. Entonces tenemos M y M se me va. Por esto fijaos, considerando cómo he puesto el eje X. Ahora lo que tenemos es el péndulo, voy a intentar dibujarlo en 3 dimensiones. Tendríamos el eje Z sería esto.
y el eje Y de esta manera. Y ahora está oscilando, digamos, ya no está en el plano ZX, sino en un plano cualesquiera diferente, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos para la ecuación del movimiento sin considerar todavía Coriolis? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? A ver. Ahí donde la X igual a menos Sí, X sí. por L por ahí, la... Uy, ay, perdón. Gracias por X. Menos XL G efectivo. Gracias. O sea, vamos a ponerlo más como me gusta, menos G dividido por L, G efectivo dividido por L por X. Gracias. Tenemos esto. Y ahora lo que me preocupa es cómo podemos poner cuando no se encuentra orientado a lo largo del eje X, sino en un plano que forma un ángulo con respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos la tensión apuntando aquí hacia el centro, ¿de acuerdo? Tendríamos que TZ, todo esto sería válido, TZ es aproximadamente T. Bueno, realmente lo único que me cambia es que tendría que añadir una ecuación similar para ahí, tanto en una como en otra. Es lo único. Todo lo demás es lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos, entonces, como ecuaciones del movimiento, tendríamos están ahí mis colegas, teníamos para X dos puntos por Y, esto sin Coriolis. Y ahora tenemos que meterle con Coriolis. A ver, ahora es pensar, voy a poner voy a ver el péndulo desde arriba. O si queréis, vamos a calcular otra vez. Teníamos V por omega. Al ser el movimiento vertical lo estamos despreciando, el movimiento es únicamente en el plano horizontal, eso quiere decir que V solamente tiene componentes X e Y no nulas. Fijaos que hemos dicho que AZ es igual a 0 aproximadamente, VZ también es 0. Esa es la aproximación. Fijaos que los desplazamientos verticales los estamos despreciando. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, tanto la velocidad como la aceleración es 0. Únicamente tendremos entonces componentes Vx y Vy para la velocidad. Ahora lo que voy a hacer es naturalmente ese producto. Es decir, que tendremos IJK, que es lo que tenemos en V. Tenemos Vx, o sea, X punto. Tenemos Y punto y tenemos 0. Y ahora en omega, ¿me recordáis por favor las expresiones que teníamos para omega cuando nosotros poníamos omega tenía componente z y componente y. Vamos, estoy poniendo los ejes de la misma manera. ¿Cuánto era la componente x? Decíamos que era 0, la componente y era omega seno de tita, ¿no?
seno de tita, y aquí teníamos omega coseno de tita. Entonces tendríamos aquí, vamos a ponerlo rápidamente, y tendríamos por I punto omega coseno de tita más J. Vamos a ver qué es lo que tenemos en J con un signo menos J por X punto omega coseno de tita, y en lo que respecta acá tendríamos X punto omega seno de tita, ¿no? Sí, si no me equivoco. Tita es la latitud, ¿no? No es el tita que hablamos. El tita es la colatitud. Por eso os he preguntado justo tal como lo ponía yo en el otro problema. Y lo que hemos trabajado antes es el ángulo del péndulo contra el cuadrado. Ah, bueno, aquí estoy utilizando tita como latitud. O sea, que la pregunta es, cuando ponía antes el ángulo tita, ciertamente. O sea, aquí si queréis utilizáis phi, o antes, utilizabais phi antes porque puse tita primero para la colatitud. ¿Vale? ¿Entendéis la pregunta de vuestro compañero? Ahí me estoy refiriendo en tita, he utilizado la misma letra para dos cosas diferentes. Perdón, porque ahí os he liado. Bueno, tenemos esto. Es decir, que tendremos, fijaos, lo primero aquí llama la atención, tenemos una componente Z en la fuerza de Coriolis, ¿no? Tenemos una componente Z. ¿Cuál es la suposición que vamos a hacer la aproximación? Fijaos que yo estaba considerando que la tensión estaba compensando el peso, ¿no? Bueno, está compensando el peso y además el término correspondiente al eje Z de la fuerza de Coriolis. Es decir, voy a despreciar también eso. Únicamente me voy a fijar, naturalmente, en lo que corresponde a las componentes X. ¿Lo entendéis? El movimiento a lo largo del eje Z, que realmente tiene un pequeño... O sea, si lo quisiésemos resolver exactamente, con el ordenador no tendríamos problema, entonces, digamos, nada de ninguna aproximación de ningún tipo. Tendríamos que meter todos los términos sin aproximar y lo podemos resolver. Con el ordenador no tenemos ninguna dificultad. ¿Entendido? Aquí es cómo llegar a una solución a mano. Por eso se hace este tipo de correcciones. Bueno, vamos a ponernos y lo dejo en un minuto y lo terminamos el viernes. Vamos a ver. Teníamos entonces para el eje X, teníamos como fuerzas menos G efectivo dividido por L por X, y ahora el término X de la fuerza de Coriolis dividido por la masa. Recordad que era 2 veces la masa, dividiendo por la masa se me va la masa, me quedará aquí un más. Si me repetís cuál era ese término os lo agradezco. ¿Cuánto era? I punto era. I punto omega seno de tita o coseno. Coseno de tita, gracias, sí, ciertamente. Y esto es igual a X 2 puntos. Genial. L por I más, ahora es justo al contrario, con un menos y es menos 2 veces X punto omega seno de tita igual a I 2 puntos. Si no me equivoco. Creo que no me equivoco. Y ahora viene cómo resolverlo a mano. Y los dos cosenos, no, imposible. ¿Los dos son cosenos? Ah, sí, a lo mejor es, ¿no? Sí es posible, sí, a lo mejor es posible. Coseno, sí es, y tanto que es posible. De tal manera que entonces el factor de Coriolis viene dado por esto. Que te dice a qué latitud, o sea, es como de grande va a ser el efecto de Coriolis, cómo de grande es la rotación, depende de a qué latitud te encuentres. Vale, genial. Bueno, pues aquí ya tenemos las ecuaciones del movimiento. El viernes, si queréis rápidamente, lo resolvemos a mano porque tengo interés. Porque una vez puse una pregunta en un examen que tenía relación, así era una cosa parecida. Y quiero hacerlo otra vez.